Hay reacciones que se dan en un solo sentido, es decir, solo se da la reacción directa. A este tipo de procesos se le conoce como proceso irreversible. Por ejemplo, cuando dejamos un clavo de hierro en la calle, sabemos que se va a oxidar y formándose el correspondiente óxido. En estos casos, nosotros indicamos en la ecuación química una flecha indicando que los reactivos se transforman en productos. Pero en cambio hay muchas otras reacciones que se dan en ambos sentidos, es decir, se da tanto la reacción directa como la inversa. Estos procesos se conocen como procesos reversibles. Por ejemplo, cuando el hidrógeno reacciona con el yodo, forma yoduro de hidrógeno. En estos casos, nosotros indicamos en la ecuación química una doble flecha para indicar que se dan ambas reacciones. Si observamos la gráfica para esta reacción, vemos cómo las concentraciones de reactivos, que inicialmente son altas, van a ir disminuyendo con el tiempo y a partir de un cierto instante la concentración de reactivo permanece constante, tanto para el yodo como para el hidrógeno. Pero también la concentración de productos, que al principio no hay nada, pues va aumentando con el tiempo, pero llega un instante en que esa concentración permanece constante en el tiempo. Es decir, a partir de esta línea discontinua vertical, observamos que las concentraciones tanto de reactivos como de productos permanecen constantes en el tiempo. Decimos entonces que se ha llegado al equilibrio químico. Este equilibrio es dinámico porque los reactivos se siguen transformando en productos y los productos se siguen transformando en reactivos, aunque aparentemente nosotros veamos que la reacción se ha parado. Al proceso de equilibrio, a la situación de equilibrio, se puede llegar tanto desde una mezcla de reactivos solo como de una mezcla de productos. Es decir, si yo en mi reactor echo cantidades de reactivos y dejo evolucionar el sistema va a llegar a esa situación de equilibrio. Pero también si solamente en el reactor coloco productos y dejo evolucionar el sistema va a evolucionar también hacia el equilibrio. Y también si en el reactor meto una mezcla tanto de reactivos como de productos, al final se va a llegar a una situación de equilibrio. En esa situación de equilibrio, si nosotros multiplicamos las concentraciones de los productos, las elevamos a sus correspondientes coeficientes estequiométricos y dividimos ese producto entre las concentraciones de los reactivos elevados a sus correspondientes coeficientes estequiométricos, nos sale un número que se conoce como constante de equilibrio de concentraciones. Ese valor de constante de equilibrio siempre vale lo mismo, siempre y cuando la temperatura permanezca constante. Para este equilibrio que estamos estudiando, de ejemplo, vemos que las concentraciones de equilibrio, la constante de equilibrio de concentraciones es igual al producto de la concentración del yoduro de hidrógeno elevado al cuadrado, porque aquí hay un 2, partido de las concentraciones de los reactivos elevado a su correspondiente coeficiente, que como vemos en la reacción son 1 y 1. Hay que tener en cuenta que la expresión de la constante de equilibrio depende de cómo nosotros ajustemos la reacción. Si esta reacción anterior nosotros la tenemos ajustada de esta otra manera, si con coeficiente en este caso fraccionario, pues vemos cómo la expresión de la constante de equilibrio es diferente. ¿De acuerdo? Es decir, y en este caso la constante de equilibrio, el número que me dé va a ser diferente. Así que esto hay que tenerlo en cuenta para las cuestiones y para los problemas. Por otro lado, deciros que la constante de equilibrio de concentraciones es adimensional, es decir, no tiene unidades. Y otra cuestión importante es que en la expresión de la constante de equilibrio solamente se incluyen las especies gaseosas o que estén en disolución, pero no se incluyen ni las especies sólidas ni las especies líquidas, ya que sus concentraciones son siempre constantes y por tanto no van a modificar el equilibrio. En este ejemplo que vemos aquí, vamos a ver cómo se va a llegar al equilibrio tanto de una mezcla de reactivos o bien a partir del producto o a partir de una mezcla de ambos. Hay 5 experiencias que vamos a realizar, ¿vale? Y la primera de ellas vemos cómo tenemos concentraciones de los dos reactivos, de producto no tenemos nada, y dejamos el sistema evolucionar y vemos cómo, una vez que ha llegado el equilibrio, tenemos concentraciones de las tres sustancias.
Cuando calculemos la constante de equilibrio me sale un valor, que en este caso es 279,2, ¿vale? Y ahora en la segunda experiencia voy a partir de concentraciones de los dos reactivos, pero diferentes a las anteriores. De nuevo, se va a llegar al equilibrio y las concentraciones en el equilibrio de las tres sustancias son otras distintas, pero cuando yo aplique la constante de equilibrio, yo aplique la expresión de la constante de equilibrio y calcule ese valor de constante, me sale 280,1, que prácticamente es la misma que la anterior. En la tercera experiencia no meto reactivo en el reactor, simplemente meto una cantidad de producto, por tanto una concentración de producto, y dejo que el sistema evolucione hacia el equilibrio. Una vez que las concentraciones de las tres sustancias permanecen constantes, pues calculo otra vez la constante de equilibrio y de nuevo, como veis, de nuevo me vuelve a salir 280,8, es decir, la misma constante de equilibrio. En la experiencia 4 se ha partido de una concentración de productos diferente a la anterior, pero no meto nada de reactivo. De nuevo, dejo que el sistema evolucione al equilibrio y cuando se llega a él, vuelvo a calcular la constante a partir de esta expresión y de nuevo me resulta 280,5, que es prácticamente la misma constante. Y por último, en la experiencia 5, meto en el reactor reactivos y productos, unas concentraciones cualesquiera. El sistema va a evolucionar otra vez hacia el equilibrio y cuando aparentemente la reacción se pare, yo vuelvo a calcular el valor de K sub C y me sale 280,6. Como veis, tanto si parto de reactivo como si parto de producto, como si parto de una mezcla de ambos, al final, si no ha cambiado la temperatura, la K sub C vale lo mismo. En esta gráfica vamos a explicar el significado del valor numérico de la constante de equilibrio de concentraciones. Cuando la constante de equilibrio me sale un valor muy alto, de mayor de 10 elevado a 5, eso significa que el equilibrio o el sistema está muy desplazado hacia la derecha. Es decir, que se han formado mucha cantidad de productos y que queda poca cantidad de reactivos. En el caso contrario, si el valor de K sub C es muy pequeña, por debajo de 10 a la menos 2, eso significa que el sistema ha evolucionado el equilibrio, pero significa que prácticamente hay poca cantidad de reactivos que se ha transformado en producto y casi todo lo que me queda son reactivos, si hay muy poca cantidad de productos. Y en una situación intermedia, pues vemos que cuando la constante de equilibrio se aproxima a 1, eso significa que más o menos está, sí, que casi la mitad de los reactivos se ha transformado en producto. Es decir, no es exactamente la mitad, pero está en torno a esa mitad. Enlazando con lo anterior, aquí tenemos 3 ejemplos de reacciones que llegan al equilibrio con sus valores de constante de equilibrio. Bien, para esta primera reacción observamos que la constante tiene un valor de 2,5 por 10 elevado a la 33. Eso significa que una constante muy alta significa que queda muy poco reactivo y casi todo es producto. Es decir, se dice que el equilibrio está muy desplazado hacia la derecha. En el segundo caso vemos que la constante de equilibrio vale 55. Eso significa, pues bueno, que casi la mitad de los reactivos se han transformado en productos. Y en el tercer caso vemos que la constante de equilibrio es muy pequeña, del orden de 5,3 por 10 a la menos 31. Eso significa que se ha formado muy poca cantidad de productos y que casi todo es reactivo, es decir, la reacción se ha dado muy poco. Se ha llegado al equilibrio, pero se han transformado muy pocos reactivos en productos. Y ahora vamos a hacer un problema para que veáis cómo se resuelve un problema de equilibrio. Dice así: en un recipiente de 10 litros introducimos una mezcla de 4 moles de nitrógeno gaseoso y 12 moles de hidrógeno gaseoso. Hay que escribir la reacción de equilibrio y después, en el apartado B, hay que calcular las constantes de equilibrio y nos dicen que cuando se llega al equilibrio se observa que hay 0,92 moles de amoníaco gaseoso formado. Bien, aparte de determinar la constante de equilibrio, nos piden también que determinemos las concentraciones tanto de nitrógeno como de hidrógeno en el equilibrio. Bien, pues este tipo de reacciones
Este tipo de reacciones de equilibrio se plantean de la siguiente manera. Se forma o se elabora una tabla de equilibrio de la siguiente forma. Si nosotros llamamos X a los moles de uno de los reactivos o de uno de los productos que bien reaccionan o bien se forman, elaboramos la siguiente tabla de equilibrio. Escribimos la ecuación del equilibrio, escribimos aquí, y aquí a la izquierda ponemos moles iniciales, moles que reaccionan y se forman, moles en equilibrio y concentraciones en el equilibrio. Bien, como decía, ponemos los moles iniciales, que me los da el enunciado. A continuación, moles que reaccionan y se forman. Y aquí es donde yo tengo que decir, tengo que suponer un valor para uno de los moles de o bien de reactivo o moles de producto. En este caso yo he supuesto que llamo X a los moles de nitrógeno que van a reaccionar. Si yo llamo X a los moles de nitrógeno que van a reaccionar, pues pongo aquí una X. Y a partir de aquí, para completar la línea, lo que hago es fijarme en la estequiometría. Como por cada mol de nitrógeno que reaccione van a reaccionar 3 moles de hidrógeno y van a formarse 2 moles de amoníaco gaseoso, si yo llamo X a los moles de nitrógeno que reaccionan, los moles de hidrógeno que van a reaccionar debe ser el triple, 3 por X. De igual modo, si yo he llamado X a los moles de nitrógeno que reaccionan, los moles de amoníaco que se van a formar deben ser 2X, dado la estequiometría. ¿Cuáles serán los moles en el equilibrio? Pues los moles en el equilibrio serán los moles, para el caso de los reactivos, los moles que había inicialmente menos los moles que han reaccionado. Es decir, los moles en equilibrio son los que han quedado sin reaccionar. 4 menos X. Análogamente, para el caso del hidrógeno, si había 12 moles iniciales y han reaccionado 3X, pues los moles que quedan, es decir, los moles que hay en el equilibrio, serán 12 menos 3X. Asimismo, los moles de nitrógeno, de amoníaco gaseoso que se han formado serán los que había inicialmente, que son 0, más los que se han formado, es decir, 0 más 2X. Una vez que tengo los moles en el equilibrio de cada sustancia, para calcular las concentraciones en el equilibrio, simplemente tengo que dividir los moles entre el volumen del reactor. Me dice, en un recipiente de 10 litros, pues ese es el volumen del reactor. Y de esta manera tengo las 3 concentraciones en el equilibrio. Bien, a partir de aquí, pues yo procederé en función de los datos que el enunciado me dé. No siempre el elaborar esta tabla de equilibrio me da garantía de que yo pueda resolver el problema. Eso dependerá de cuántos datos me den. Ahí, en estos problemas de equilibrio, hay mucha variabilidad, y hay que tener cuidado en la estrategia a seguir. Y el acertar en la estrategia adecuada solo depende del entrenamiento que uno tenga. Bien, pues haciendo caso al enunciado que me dice, que dice aquí, cuando se llega al equilibrio se observa que hay 0,92 moles de amoníaco, es decir, esos son los que se han formado, claro, los que hay en el equilibrio. Bien, pues si en el equilibrio hay 0,92 moles de amoníaco, entonces 2X tiene que ser igual a 0,92. Y a partir de aquí yo calculo X. Y si yo calculo X, que son 0,46 moles, ya tengo la tabla de equilibrio resuelta. Por tanto, ¿cuál será la composición de equilibrio? La composición de equilibrio es el número de moles en el equilibrio de cada componente. Pues el número de moles en equilibrio, sustituyendo aquí, para cada componente, aquí, 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 para cada componente, son los 3 que veis aquí. 3,54 moles de nitrógeno, 10,62 moles de hidrógeno y 0,92 moles de amoníaco. Bien, a partir de la composición de equilibrio, dividiendo por el volumen del reactor, calculo las concentraciones de equilibrio de las 3 sustancias. Y una vez yo tenga calculadas las concentraciones de equilibrio de las 3 sustancias, sustituyo en la expresión de la constante de equilibrio esos valores y calculo la constante de equilibrio, que como veis es adimensional. Bien, dado el valor que tiene esta constante de equilibrio, que es más o menos pequeña, vemos que el equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda, es decir, que esta reacción se ha dado poquito, se ha dado bastante mal. También existe una constante de equilibrio de presiones. La constante de equilibrio K sub P
que tiene una cierta relación con K sub C. La constante de equilibrio de presiones, pues la expresión de esa constante, en vez de utilizar las concentraciones en el equilibrio, lo que se utiliza son las presiones parciales. Es decir, la constante de presiones es igual al producto de las presiones parciales de los productos elevadas a sus correspondientes coeficientes, partido el producto de las presiones parciales de los reactivos elevadas a sus correspondientes coeficientes. Igualmente, la constante de K sub P también depende de la temperatura, es decir, para cada temperatura hay una K sub P. Pero si la temperatura no varía, la K sub P es la misma para todas las situaciones de equilibrio de una reacción. También la constante de presiones es una constante dimensional que no tiene unidades. Y nuevamente recordar que solo se incluyen aquí las especies gaseosas. Por ejemplo, para esta reacción, para este equilibrio, esta sería la expresión de la constante de equilibrio. Y ahora vemos cuál es la relación entre K sub P y K sub C. La relación entre K sub P y K sub C la tenéis aquí demostrada, y simplemente no hay que saber deducirla, simplemente hay que recordarla, ¿no? K sub P es igual a K sub C multiplicado por RT elevado a variación de N. Es decir, R es la constante de los gases, T es la temperatura en Kelvin, y variación de N es el número de moles gaseosos de los productos menos el número de moles gaseosos de los reactivos. Se observa aquí que cuando la variación del número de moles de gaseosos es cero, es decir, hay el mismo número de moles gaseosos en productos que en reactivos, entonces este término de aquí va a valer 1, porque cualquier número elevado a 0 vale 1, y por tanto la constante de presiones y de concentraciones coinciden. Aquí tenemos un ejercicio hecho para este equilibrio que me dicen calcula la K sub P a 1000 Kelvin dándome el valor de K sub C. ¿Vale? Calculamos variación de N, es decir, tenemos 2 moles de gaseoso de producto menos 4 moles de gaseoso de reactivo. Será 2 menos 4 es menos 2, por tanto, cuando yo calcule K sub P, aparte de meter el valor de K sub C, meto el valor de la constante R, la temperatura y elevo a menos 2. Variación de N menos 2 y resulta un valor de K sub P, como que veis aquí. El significado del valor numérico de K sub C, y de K sub P pues son análogos. Vamos a ver ahora lo que es el grado de disociación, que se denota por la letra griega alfa. Este grado de disociación se utiliza solo en reacciones en las que existe un único reactivo. Disociarse significa separarse en dos o más moléculas, más pequeñas. En realidad, nosotros todos los casos que vamos a ver van a ser siempre los típicos aquellos en el que una molécula se disocia en otras dos. Bien, ¿cómo se define el grado de disociación? Pues es la fracción de un mol que se disocia. Es decir, es un tanto por uno. Es decir, de cada mol, cuánto ha reaccionado, cuánto se ha disociado. Si el grado de disociación es 0,3, significa que de cada mol que se disocie, que cada mol inicial que yo tenga se va a disociar 0,3 moles. Si de un mol reacciona la mitad, pues significará que de cada mol se reacciona o se disocia 0,5. ¿Vale? A veces los problemas, en vez de darnos el grado de disociación, nos dan el tanto por ciento de disociación. Es decir, nos lo expresan en tanto por ciento. Es decir, si en una reacción me dice tengo pentacloruro de fósforo que está disociado al 40%, significa que de cada 100 moles iniciales van a reaccionar 40. ¿Vale? ¿Cómo calculo el grado de disociación? Pues dividiendo por 100. La relación que existe entre el grado de disociación y el tanto por ciento de disociación es 100 por alfa, es decir, el tanto por ciento de disociación es 100 por alfa. Vamos a hacer un ejercicio donde se aplica este grado de disociación, o donde se calcula. Bien, en un matraz de 5 litros introducimos 2 moles de pentacloruro de fósforo, 1 mol de tricloruro de fósforo
y se establece el equilibrio. Es decir, dejamos que la reacción transcurra hasta que llegue al equilibrio, nos dan la reacción, la ecuación química, la tenemos aquí, y nos dan como dato la constante de concentraciones a esa temperatura, a 250 grados centígrados. Nos dicen que su valor es 0,042. Y nos preguntan cuáles son las concentraciones de las sustancias en el equilibrio y cuál es el grado de disociación, cuál es esa fracción por uno de moles disociados. Bien, hay dos caminos y vamos a explicar los dos. Bien, elaboro para ello mi tabla de equilibrio, coloco aquí mi ecuación química y a la izquierda escribo moles iniciales, moles que reaccionan y se forman, moles en equilibrio y concentraciones en el equilibrio. Y como siempre, pues yo llamo X a los moles que reaccionan del reactivo o de uno de los productos. Yo elijo. Bien, en este caso voy a llamar X a los moles de cloro que se forman. X. ¿De acuerdo? Bien, entonces escribo primero los moles iniciales, según el enunciado, 2 moles de pentacloruro, 1 mol de tricloruro y 0 moles de cloro porque no hay nada. Como yo he llamado X a los moles de cloro que se forman, pues teniendo en cuenta la estequiometría, es decir, por cada mol de cloro que se forma también un mol de tricloruro de fósforo y reacciona un mol de pentacloruro de fósforo, pues entonces aquí tengo que poner también que es X, que X son los moles de tricloruro que se forman y X son los moles de pentacloruro que reaccionan. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serán los moles en el equilibrio? Pues como siempre, los moles que hay inicialmente menos los que han reaccionado, es decir, 2 menos X. Para el caso de los productos, será un mol inicial que había de tricloruro más los que han reaccionado, o sea, los que se han formado, por tanto, 1 más X. Y en el caso del cloro, si yo tenía 0 y se han formado X, pues tendré en el equilibrio 0 más X. ¿Cuáles son las concentraciones en el equilibrio? Pues dividimos los moles en el equilibrio entre el volumen del reactor, que me han dicho que tengo un matraz de 5 litros. ¿Vale? Una vez que tengo las concentraciones en el equilibrio en función de X, pues las meto en la expresión de la constante de equilibrio. ¿Vale? Sustituyo los datos que tengo, aquí pongo 0,042, aquí a la derecha pongo estas tres expresiones, los coeficientes estequiométricos son 1, por tanto los exponentes a los que tengo que elevar todas las concentraciones, en este caso son 1, y resuelvo esta expresión algebraica y de la cual obtengo una ecuación de segundo grado. Al resolver la ecuación de segundo grado voy a obtener dos valores. En este caso obtengo un valor negativo que tengo que despreciar, ¿vale? Y me quedo con el valor positivo. Una vez que me quedo con el valor positivo, yo ya puedo sustituir aquí en esta línea y calcular la composición de equilibrio de cada, es decir, los moles de cada sustancia que tengo en el equilibrio. Y una vez que tenga los moles en equilibrio, pues también puedo sustituir en esta otra línea de aquí y obtengo las concentraciones en el equilibrio de cada sustancia, que es lo que he hecho aquí abajo. Directamente aquí he hecho las concentraciones en el equilibrio, están las tres. En el apartado B me preguntaba cuál es el grado de disociación. Pues, ¿cómo calculo el grado de disociación? Me voy a la tabla a explicarlo aquí. Pues yo tengo 2 moles iniciales y han reaccionado X, es decir, se han disociado X. Por tanto, ¿cómo calculo ese tanto por 1? Pues yo divido el número de moles que han reaccionado, es decir, X, el número de moles de pentacloruro de fósforo que han reaccionado, que se han disociado, y los divido entre el número de moles que tenía inicialmente. Es decir, X partido 2, o sea, 0,282 partido 2. Aquí los moles que han reaccionado de pentacloruro entre los que había inicialmente, sí, la parte entre el todo, y eso es la fracción de moles de pentacloruro que han reaccionado. ¿Eso qué significa? Que de cada mol de pentacloruro que yo he metido en la olla, han reaccionado 0,14. ¿Vale? Por tanto,
el tanto por ciento de disociación se calcula multiplicando el grado de disociación por 100. Es decir, el pentacloruro se ha disociado a un 14,1%. En este segundo camino, elaboramos la tabla de equilibrio de una forma diferente. Es decir, haciendo la tabla de equilibrio, introduciendo ya el grado de disociación. Si llamamos alfa al grado de disociación del reactivo, vamos a escribir la siguiente tabla. Colocamos los moles iniciales de reactivos y productos que me da el enunciado. Y ahora bien, si yo hubiese partido de un mol inicial de reactivo, pues ha reaccionado alfa moles, porque alfa son los moles que reaccionan a partir de un mol de reactivo. Es decir, si yo parto de un mol de pentacloruro de fósforo y alfa es el grado de disociación, significa que van a reaccionar, que se van a disociar alfa moles. Pero como he partido de 2 moles de reactivo, los moles de reactivo que van a reaccionar son 2 por alfa. Si hubiese partido de 3 moles, reaccionarán 3 alfa. ¿Por qué? Porque alfa es la fracción de moles que reaccionan a partir de un mol de reactivo. Una vez que yo tengo escrito cuánto reacciona en la tabla de este reactivo, cuánto se ha disociado, pues por la estequiometría completo la siguiente línea. Es decir, si han reaccionado 2 alfa moles de pentacloruro de fósforo, van a formarse 2 alfa moles de tricloruro de fósforo y 2 alfa moles de cloro. ¿Cuáles son los moles que quedan en el equilibrio? Pues para el caso de los reactivos será los moles iniciales menos los moles que reaccionan, es decir, 2 menos 2 alfa. ¿Cuáles serán los moles de productos que tengo en el equilibrio? Pues los que había inicialmente más los que se han formado, 1 más 2 alfa. ¿Y cuáles serán los moles de cloro que se han formado? Pues los que había inicialmente más los que se han formado. ¿Cuáles son los que habrán en equilibrio? 0, que era lo que había inicialmente, más 2 alfa, que es lo que se ha formado. Con lo cual, ahora yo puedo calcular ya los moles que hay en el equilibrio, los moles, tengo aquí, y además puedo poner las concentraciones en el equilibrio. Las concentraciones en equilibrio se calculan dividiendo la composición de equilibrio por el volumen del reactor, ¿vale? En este caso, pues será 2 menos 2 alfa partido 5, lo que pasa es que yo he sacado factor común 2, porque en este tipo de problemas se suele hacer esto, ¿no? Sacar el factor común, el 2, y se queda 2 por 1 menos alfa. De esta manera, pues yo consigo poner las expresiones que me indican cómo quedan las concentraciones de equilibrio en función del grado de disociación. Después sustituyo en la expresión de la constante de equilibrio para este ejercicio, ¿vale? Que son estas concentraciones. Como me dan la constante, pongo aquí el valor de la constante y aquí a la derecha sustituyo las concentraciones de equilibrio por las expresiones que tengo en mi tabla. Os recuerdo que como los coeficientes estequiométricos son 1, he elevado a 1 las 3 concentraciones. Nuevamente resuelvo esta expresión algebraica y obtengo una ecuación de segundo grado ahora en función de alfa. Nuevamente tengo 2 resultados. El negativo siempre se va a despreciar y me quedo con el positivo. Una vez que resuelva la ecuación de segundo grado, me salen 2 resultados, desprecio el negativo y me quedo con el positivo, y como veis me vuelve a salir un grado de disociación de 0,14. Es decir, el reactivo está disociado al 14,1%. Y ya en el apartado A sustituyo en las expresiones de las concentraciones de equilibrio y me salen las concentraciones de equilibrio que tenéis ahí en la... Ahora vamos a ver la relación que existe entre la constante
constante de concentraciones y el grado de disociación cuando la tabla se elabora a partir de la concentración inicial de reactivo. Este tipo de tabla la vamos a utilizar en el tema de ácido-base. Así que yo voy a pasar de momento de ella y cuando lleguemos al tema de ácido-base volveré a explicar esto porque será cuando nos interese. Tenemos también un ejemplo que también veremos entonces en ese tema. Vamos a ver ahora lo que significa el cociente de reacción que se denota por la letra Q. Bien, el cociente de reacción es el producto de las concentraciones de productos elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico partido el producto de las concentraciones de los reactivos elevadas a sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Este valor se puede calcular para cualquier situación del sistema esté o no en equilibrio. En algún problema nos van a dar, o en alguna cuestión, nos van a dar unas concentraciones, nosotros vamos a calcular esa Q y nos van a preguntar si estamos o no en el equilibrio. Nos van a dar el valor de la constante de concentraciones y nos van a decir, ¿estamos en el equilibrio o no estamos en el equilibrio? Entonces nosotros el análisis que tenemos que hacer es el siguiente. Si cuando calculemos la expresión resulta que ese valor es igual al valor de la constante de equilibrio, pues entonces diremos que está en el equilibrio. Si el valor de esa Q calculada está por debajo de la constante de concentraciones, entonces eso significa que el sistema va a evolucionar hacia la derecha hasta que se produzcan más productos, disminuyan las concentraciones de reactivos y se alcance el valor de K sub C. Si por el contrario el valor de Q calculado es mayor que el valor de la constante de equilibrio, eso significa que el sistema va a evolucionar hacia la izquierda, es decir, las concentraciones de productos van a disminuir, van a aumentar las concentraciones de los reactivos y se llegará al equilibrio cuando se alcance el valor de la constante de equilibrio. ¿Vale? Aquí tenemos un problema que dice lo siguiente: en un recipiente de 3 litros se introducen 0,6 moles de yoduro de hidrógeno, 0,3 moles de hidrógeno y 0,3 moles de yodo a la temperatura de 490 grados centígrados. Si la constante de concentraciones es 0,022 a esa temperatura, me preguntan, ¿se encuentra en el equilibrio? Y apartado B, caso de no encontrarse, ¿cuántos moles de yoduro, de hidrógeno, de yodo y de hidrógeno gaseoso habrá entonces en el equilibrio? Entonces escribimos el apartado A para averiguar si estamos o no en el equilibrio, escribimos la ecuación de equilibrio y calculamos el cociente de reacción con los datos que me dan inicialmente. Como tengo esta composición de equilibrio y el volumen del reactor es 3 litros, pues las concentraciones se calculan dividiendo el número de moles entre el volumen del reactor. Esto sería la concentración inicial de hidrógeno, esta sería la concentración inicial de yodo y esta la concentración inicial del yoduro de hidrógeno. Una vez que se mete en la expresión de Q, calculamos que el valor de Q es 0,25. Como resulta que ese 0,25 es mayor que 0,022, que es la constante de concentraciones, esto me indica que el sistema no está en equilibrio. Es decir, esa relación de concentraciones no corresponde al equilibrio, ¿vale? Entonces, el sistema a partir de ahora va a evolucionar hasta que se consiga el equilibrio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir como Q es mayor que K sub C, pues eso significa que ahora, a partir de ahora, los productos se van a transformar en reactivos. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se consiga, hasta que esta expresión se iguale con 0,022. ¿no? Bien. Bien, hemos dicho que entonces el sistema evoluciona hacia la derecha. Lo que quiere decir que ahora
los productos se van a transformar en los reactivos. Escribo mi tabla de equilibrio de la siguiente manera. Los moles iniciales que me dan, que no corresponden a una situación de equilibrio, los escribo tal cual. Y ahora digo, voy a llamar X a los moles de yodo de hidrógenos que reaccionan, ¿vale? Por tanto, por la estequiometría, X también serán los moles de yodo que reaccionen y por la estequiometría yo diré que son 2X los moles de yoduro de hidrógeno que se forman. Digo que se forman porque ahora la reacción va de derecha a izquierda, porque he partido de una situación inicial en donde el sistema evoluciona hacia la izquierda. Lo he comprobado calculando el valor de Q y comparándolo con el valor de K sub C. Por tanto, ¿cuáles serán los moles que hay en el equilibrio? Pues el hidrógeno que yo he dicho que van a reaccionar X, como yo tenía inicialmente 0,3, porque me lo dice en el enunciado, pues me quedarán en el equilibrio 0,3 menos X. De yodo, pues será 0,3 menos X también. Y de hidrógeno, que ahora se está formando, de yoduro de hidrógeno, pues será 0,6 que había inicialmente, más 2X, que son los que se han formado. Las concentraciones de equilibrio se obtienen dividiendo la composición de equilibrio entre el volumen del reactor. Nuevamente, sustituyendo en la expresión de la constante de equilibrio, que veis aquí, ponemos el valor de la constante, ponemos las expresiones de las concentraciones de equilibrio que debe haber en función de X y obtengo una ecuación de segundo grado y donde esta vez me salen dos resultados que son positivos y aquí tengo que tener especial cuidado. ¿Cuál despreciar? Porque ahora no me sale ninguno negativo. Pues entonces nos vamos a la tabla de equilibrio. Nos vamos a la tabla de equilibrio y vemos que ¿puede ser 0,553 el resultado? Pues si yo digo que han reaccionado 0,553 de hidrógeno y yo tenía inicialmente 0,3, eso no puede ser porque 0,553 es mayor que 0,3, es decir, no pueden reaccionar más moles de hidrógeno de los que yo tenía inicialmente. Y ahí es donde yo me di cuenta que este es el valor que yo tengo que despreciar, porque este valor es mayor que lo que yo tenía inicialmente de hidrógeno. Y eso químicamente no puede ser, aunque matemáticamente sea una solución de la ecuación de segundo grado, pero químicamente no puede ser porque si yo tengo inicialmente 0,3 moles, no van a reaccionar 0,5. Imposible. Por tanto, este es el valor que es erróneo y se desprecia. Y me quedo con el otro valor que comprobamos que este valor sí que es menor que 0,3, por tanto es válido. Y una vez que tengo ya el valor de X, pues entonces ya sustituyo en la tabla y calculo la composición de equilibrio, si los moles de cada reactivo y producto que yo tengo.